Martes de Civil. Hoy tenemos como título Estabilidad biológica versus estabilidad familiar, criterios para determinar la procedencia de la impugnación de paternidad. Tenemos como expositores al doctor Giancarlo Torreblanca González y el doctor Ángel Calizaya Márquez. Vamos a empezar con la exposición del doctor Ángel Alfredo Calizaya Márquez, abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en contratos y daños por la Universidad de Salamanca, España, ganador del premio Aristóteles otorgado por la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y abogado en el área de litigios civiles en Herrán Abogados. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Es un gran honor estar aquí y poder compartir con ustedes un tema que es tan importante y tan relevante y que está tan en boga en estos días, que es el tema de la impugnación de la paternidad. Antes de entrar a analizar este tema, quiero agradecer al Colegio de Abogados de Arequipa por la invitación y al doctor José Parada por haber organizado durante los últimos tiempos estos martes civiles que nos han permitido debatir distintos temas que son muy interesantes para la comunidad jurídica. También estoy muy contento de compartir la mesa con el doctor Torreblanca, que es un destacado juez en materia de familia y que estoy seguro que va a aportar mucho al tema que vamos a implementar. Bueno, el tema de hoy son los criterios para la procedencia de la impugnación de la paternidad. Empezando con este tema, nosotros podemos conceptualizar la impugnación de paternidad como una acción que cuestiona una relación paterno-filial ya establecida. Es decir, la impugnación de paternidad lo que busca es destruir una relación paterno-filial que ya se ha constituido legalmente. Esta relación paterno-filial puede haber sido constituida dentro del marco de una relación matrimonial o dentro de una relación extramatrimonial. Como nosotros sabemos, la paternidad matrimonial se establece a través de una presunción, la presunción pater is est, ¿no? Por medio del cual se presume que todo hijo nacido de una mujer casada es hijo del padre, ¿no? Ese es en cuanto a una relación paterno-filial nacida dentro del matrimonio. Ahora, con respecto a una relación extramatrimonial, la situación es distinta. El Código Civil dice de que solo hay dos formas de reconocer esa relación paterno-filial extramatrimonial. Esto es a través de un reconocimiento o a través de una declaración judicial de hijo. Sea que se trate de la primera o sea que se trate de la segunda, la impugnación de paternidad existe, se puede cuestionar, pero con ciertos requisitos. Y los regímenes que están regulados en el Código Civil son distintos, ya sea que se trate de una impugnación de paternidad matrimonial o una impugnación de paternidad extramatrimonial. Primero, lo que vamos a hacer es ver el régimen legal y luego lo que vamos a analizar es lo que dice la jurisprudencia y cómo se viene desarrollando la jurisprudencia sobre la base de la Constitución y cuestionando lo que dice el Código Civil. La impugnación de paternidad, en cuanto al régimen actual, cómo está regulado en el Código Civil, nosotros apreciamos que es bastante restrictivo. En materia, cuando se trata de una relación paterno-filial nacida en el marco matrimonial, el Código Civil pone una serie de cortapisas, una serie de obstáculos para que esta relación no sea cuestionada. Por ejemplo, establece que el único legitimado es el marido. El artículo 367 establece que el marido es el único que puede negar la paternidad nacida dentro del matrimonio. De igual manera, hay un plazo bastante corto que, como vamos a ver, ha sido cuestionado reiteradamente por la jurisprudencia. Y este plazo es de 90 días contados desde el parto. Eso es lo que dice el artículo 364 y este plazo es un plazo de caducidad. Además de ello, también debe mediar una serie de causales para que el marido pueda impugnar la paternidad matrimonial.
Esto es, por ejemplo, que acredite que no ha podido convivir con la mujer o ha estado ausente o en todo caso sufre de una impotencia absoluta, aunque ahora también se acepta la prueba de ADN como una de las causales para impugnar la paternidad matrimonial. Todo ello está regulado en el artículo 363 del Código Civil. Ahora, en cuanto al régimen de impugnación de paternidad extramatrimonial, los legitimados para iniciar esta acción son más. Por ejemplo, tenemos al padre o la madre que no ha intervenido en el reconocimiento, el propio hijo o quien tenga legítimo interés. Es decir, prácticamente cualquiera que tenga interés puede impugnar este reconocimiento de filiación extramatrimonial. El plazo sigue siendo de 90 días para impugnar, pero este plazo no se cuenta desde el parto, sino desde el que se tuvo conocimiento del reconocimiento. Eso es lo que dice el artículo 400 del Código Civil. De igual manera, el hijo tiene 1 año desde que cumple la mayoría de edad o desde que cesa su incapacidad, según el artículo 301, para impugnar la paternidad extramatrimonial. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido con este régimen? Se ha puesto se ha cuestionado bastante este régimen porque dicen, ¿por qué el marido es el único que puede impugnar la paternidad matrimonial? ¿O por qué solo son 90 días para impugnar la paternidad, ya sea matrimonial o extramatrimonial? ¿Qué pasa si yo después de los 90 días me entero de eso? ¿No? Hay una serie de cuestionamientos a eso y que muchas veces se resuelven en base a lo que se denomina la verdad biológica, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué el Código Civil regula de esta manera tan restrictiva desde el punto de vista de algunos? No es que el Código Civil se haya vuelto loco o quiera ocultar la verdad ni nada de eso, sino que el Código Civil tiene sus razones. En primer lugar, debemos partir del hecho que el libro de familia fue prácticamente escrito en base a un proyecto del doctor Héctor Cornejo Chávez. La parte de familia del Código Civil fue redactado en mérito a un proyecto que presentó el doctor Héctor Cornejo Chávez. Ahora, el doctor Héctor Cornejo Chávez, como muchos deben saber, era un católico bastante conservador, uno de los fundadores del Partido Popular Cristiano, era arequipeño, fue docente en la Universidad Nacional de San Agustín, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y como buen católico conservador, él privilegiaba el matrimonio. Él incluso pensaba que el matrimonio debería ser indisoluble, ¿no? Y dentro de esa lógica, resulta razonable que su proyecto busque proteger, por ejemplo, la filiación matrimonial. Y es por eso que dice que el único que puede impugnar la paternidad nacida en el matrimonio es el padre, para que nadie, ningún tercero, pueda agarrar y atribuirse que él es el padre, en tanto y en cuanto el propio marido no haya cuestionado la relación paterno-filial. Entonces, una de las razones por las cuales el código es tan restrictivo en materia de impugnación de paternidad es precisamente la protección del matrimonio. Ahora también hay que recordar que el Código del 84 fue redactado dentro de la vigencia de la Constitución del 79. Y la Constitución del 79 no solo establecía un principio de promoción del matrimonio como lo establece la Constitución del 93, sino que la Constitución del 79 establecía un principio de protección, no solo de promoción, sino de protección del matrimonio. Entonces, resulta muy razonable que en el Código del 84 se haya realizado o se haya establecido un régimen de impugnación de paternidad bastante restrictivo en materia de impugnación de paternidad nacida dentro del matrimonio. Ahora, pero no solo o no todo gira alrededor del matrimonio, sino que la razón de los plazos cortos tiene su explicación, por ejemplo, en la estabilidad de las relaciones familiares. No es posible que en cualquier momento, cualquier persona pueda, así hayan pasado la cantidad de años que hayan pasado, pueda venir y discuta una relación paterno-filial que ya está debidamente cimentada, ¿no? Es decir, tienen que haber ciertos límites temporales para poder cuestionar esto. También se alega como uno de los criterios que ha determinado la regulación actual que tenemos en el Código Civil, la paz familiar. Imagínense ustedes, ¿no?, que estando todos tranquilos en la casa, habiendo pasado muchos años desde que nació el hijo, llega una demanda de impugnación de paternidad, ¿no? ¿Cómo cae eso?
no muy bien dentro del hogar, ¿no? También se habla de la seguridad jurídica, ¿no? No es posible que se esté discutiendo en cualquier momento la filiación. Y también dentro de la visión de quien redactó y dentro de la visión de quienes defienden la forma en cómo está regulado el Código Civil, se dice que esta forma de regular protege a la prole, ¿no? El mismo doctor Héctor Cornejo Chávez, en su libro, que es un referente en materia de derecho familiar, que es el derecho familiar peruano, que es su libro cumbre del doctor Héctor Cornejo, explica por qué motivo el plazo es tan corto, por qué solo 90 días y por qué no más años. Y él dice que es una regla en derecho familiar la de que los plazos en materia de filiación son muy latos cuando las acciones tienden a favorecer al hijo y muy breves en el caso contrario. En el caso del reconocimiento, es evidente que al señalar ciertamente al padre o la madre, es decir, a las personas obligadas al sostenimiento del hijo, favorece a éste. Por lo tanto, una vez producido el reconocimiento, el hijo se supone que ha mejorado de condición y también se supone, por eso mismo, que cualquier impugnación del reconocimiento habría de perjudicarlo. Es decir, que la intención de los plazos cortos busca proteger al hijo. Esa es la idea de quien redactó el código, bueno, la parte de familia del Código Civil. Ahora bien, ¿cuál es la situación problemática en materia de impugnación de la paternidad? ¿Por qué simplemente no respetamos lo que dice el Código Civil, ¿no? ¿Por qué lo retamos y lo cuestionamos? Y lo que sucede es que el Código del 84 fue redactado en una época en la cual no había los avances tecnológicos que tenemos ahora. Las pruebas de ADN han determinado en los últimos años una gran tentación de investigar la verdad, por lo menos la verdad biológica, ¿no? Pero es cierto que la verdad, que identidad es igual a verdad biológica. Nosotros creemos que no necesariamente es así. En muchos casos se han resuelto controversias, se han resuelto litigios en base a esa ecuación, identidad igual verdad biológica, descuidando o no viendo que la identidad tiene dos caras. La identidad tiene un lado estático y un lado dinámico. El lado estático está representado, entre otras cosas, por ejemplo, por la verdad biológica, por la información genética que uno lleva, pero también se puede desarrollar una identidad dinámica. La identidad dinámica, por ejemplo, en el tema de la filiación o de la paternidad, está dada por el día a día, por la convivencia diaria o el reconocimiento que puede tener una persona con su hijo, la relación que pueden tener en el día a día. Entonces yo creo que el verdadero conflicto en materia de impugnación de paternidad se da no cuando se enfrenta la verdad contra la mera paternidad legal, sino que se da cuando se enfrenta la verdad biológica versus la verdad social, o la identidad estática con la identidad dinámica. El caso típico de conflicto, que por lo menos yo puedo apreciar en esta materia, es el caso en el cual un padre que ha criado, ha educado y ha considerado a su hijo por mucho tiempo como propio, es cuestionado en base a la verdad biológica por un tercero. Ese tercero dice: yo soy el verdadero padre, ¿no? Tú simplemente lo has criado, lo has cuidado, pero yo soy el verdadero padre. ¿Quién debe ganar ahí? ¿La verdad biológica o la identidad dinámica? ¿La identidad estática o la identidad dinámica? La verdad biológica, ya todos lo sabemos, es el tema de la información genética que existe, que se transfiere al momento de la fecundación, ¿no? Eso es inamovible, eso se puede acreditar fácilmente con un ADN, con un grado de certeza altísimo. Pero ¿qué es la identidad dinámica? Me he permitido traerles un video de una serie que sigo, que en realidad muchos pueden pensar que no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando. La serie es The Walking Dead, no sé si alguno verá eso. Bueno, ¿qué sucede en este caso, no? En esta serie se trata de un mundo posapocalíptico, ¿no? En el cual el protagonista es Rick, ¿no? Que lidera un grupo de sobrevivientes. ¿Y qué pasa? Al inicio de la serie
al inicio de la serie, Rick está ausente. Bueno, Rick tenía a su esposa que se llamaba Lori, y ellos tenían un hijo que era Carl. Sobre Carl no hay ningún cuestionamiento, ¿no? Es el hijo de Rick, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Rick, por un accidente que tiene, se ausenta algunos meses, ¿no? Y había un amigo de Rick que era Shane, ¿no? Y Shane, bueno, había jurado proteger a Lori, y la había protegido mucho ya, ¿no? De tal manera que estuvieron como pareja, ¿no? ¿Y qué pasa? Pasan algunos meses y Rick reaparece. Y Rick retoma su posición de marido. Y Lori estratégicamente espera unos meses o unas semanas para decirle que está embarazada, después del regreso, ¿no? Entonces, cuando le dice que está embarazada, Rick lo asume como suyo. No hace mayor cálculo, no hace mayor cuenta, y simplemente dice, bueno, es la hija o el hijo que van a ser de mi esposa, entonces es mi hijo. Y no dice nada. Y lo asume como propio, ¿no? Y no es sino hasta la temporada más o menos 5, ¿no? Bueno, ya había nacido Judith, que es la chiquita, y en la temporada 5, Rick, en uno de los capítulos, revela lo que vamos a ver. He got Lori and Carl to safety right after it all started. I was in the hospital. I didn't know what was happening. My friend, his name was Shane. Him and Lori, they were together. They thought I was dead. I know Judith isn't mine. I know it. I love her. She's my daughter. But she isn't mine. I had to accept that. I did. So I could keep her alive. I'll die before she does, and I hope that's a long time from now, so I can raise her and protect her and teach her how to survive. This is how we live now. I had to accept that too, so I could keep everyone else alive. It's not your fault when people die. Not always, but sometimes. Bueno, la parte que quería graficar es precisamente esa, ¿no? O sea, Rick sabe que Judith biológicamente no es su hija, pero él la considera como su hija, la ama y promete cuidarla, educarla, enseñarla a sobrevivir, etc. Eso es la identidad, por lo menos yo considero, esa es la identidad dinámica, ¿no? Judith seguramente va a crecer viéndolo a Rick y considerándolo como padre, prescindiendo totalmente del dato biológico, ¿no? Y muchas veces el dato biológico puede enfrentarse a esta identidad, a la identidad dinámica. Y vamos a ver, esto está siendo bastante aplicado en la jurisprudencia que vamos a ver más adelante. Ahora bien, en todo este tema de la impugnación de paternidad se dan una serie de cuestionamientos. Hemos traído dos para poder discutir el día de hoy, y esos cuestionamientos son los siguientes. Se hacen cuestionamientos al Código Civil. Una de las preguntas es: ¿pueden terceros no legitimados por el Código Civil impugnar la paternidad matrimonial? Recordemos que según nuestro régimen de paternidad, de impugnación en cuanto a paternidad nacida del matrimonio, el único legitimado para impugnar es el marido, ¿no? Entonces un tercero puede venir y puede decir, yo soy el padre. Lo vamos a ver. Otra pregunta es: ¿puede impugnarse la paternidad fuera de los plazos previstos en la norma? Hemos visto que los plazos son bastante restrictivos, son 90 días. Y muchas veces dicen, pero en 90 días no me voy a dar cuenta si es mi hijo o no. Muchas veces uno se espera que crezca un poco para ver si es que
Si es que eso no. Entonces 90 días es muy poco, dicen, ¿no? Con respecto a la primera pregunta, ¿pueden terceros no legitimados por el Código Civil impugnar la paternidad matrimonial? En la Corte Suprema por lo menos ha dicho que sí es posible la impugnación por parte de terceros. Hay una casación que es la casación 2726-2012 y el caso es el siguiente. Se trata de un caso en el cual el presunto padre biológico demanda la impugnación de paternidad matrimonial que se estableció entre la menor y quien fue el cónyuge de la madre que a la fecha de nacimiento de la menor. La menor había vivido con el padre formal desde el año 1999, que fue la fecha en la que ella nació, hasta la fecha que se separó la madre de ella del papá legal, vamos a llamar, que eso fue en el año 2003. A partir del año 2003, la madre y la menor se fueron a vivir con el padre biológico. Y a partir de ahí, hasta la interposición de la demanda, y luego de la interposición de la demanda, han continuado viviendo juntos, ¿no? Entonces, recordando lo que dice nuestro Código Civil, es que nadie puede reconocer un hijo de una mujer casada, ¿no? Incluso la mujer casada puede decir, él no es el papá, y eso, según el régimen legal que tenemos en el Código Civil, no debería tener repercusión, ¿no? Pero ¿qué pasaba en este caso? La menor se identificaba con su papá, con el que estaba viviendo, era el padre biológico, pero ella llevaba el apellido del marido de su mamá, porque así lo había determinado el Código Civil, porque había nacido dentro del matrimonio, antes del divorcio. Entonces, si aplicamos el Código Civil en ese caso, evidentemente ahí va a haber una restricción al derecho de identidad de la menor, una violación al artículo 2, numeral 1 de la Constitución, que dice que toda persona tiene derecho a la identidad. Entonces ahí vemos cómo confluyen en esta casación los dos criterios más importantes que deberían tenerse en cuenta en estos procesos de impugnación, que es por un lado la verdad biológica, pero no solo la verdad biológica, sino también la verdad social o la identidad dinámica. Y esta casación tiene ese mérito. Esta casación no dice, el ADN salió que es el papá, y entonces vamos a declarar fundada la impugnación. No, sino que va un poco más allá y meritúa también, por ejemplo, las pericias psicológicas o los informes sociales, como se pueden apreciar. Y se indica de que efectivamente no solo es el papá por el ADN, sino que también es el papá porque hay una dinámica familiar ya establecida entre el padre biológico y la menor. Entonces esta casación resuelve correctamente hacer un control difuso de los artículos 396 y 404 del Código Civil, puesto que restringían la posibilidad de que un tercero reconozca al hijo de una mujer casada, ¿no? Porque esto colisiona con el artículo 2, inciso 1 de la Constitución. Ahora, pasando al otro tema, o la otra pregunta que nos hemos formulado, ¿puede impugnarse la paternidad fuera de los plazos previstos por la norma? Hay una consulta que se resuelve en el expediente 3873-2014 de la Corte Superior de San Martín. Bueno, esto es resuelto por la Corte Suprema, ¿no? Pero el expediente proviene de la Corte Superior de San Martín, en realidad de un juzgado mixto de esta Corte. ¿Y qué sucedió en este caso? El juzgado mixto lo que hace es aplicar un control difuso en el auto admisorio. En el auto admisorio, ¿qué pasa? El demandante interpone la demanda, pero fuera de plazo, totalmente fuera de plazo, fuera de los 90 días. Y el juez, como es un plazo de caducidad, debería controlarlo al momento de calificar la demanda. Entonces, el juez dice, si aplico el Código Civil, ha caducado. Pero en este caso, eso va a contravenir el derecho de identidad. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un control difuso del artículo 400 y vamos a dejar de lado el plazo, ¿no? En esta consulta que resuelve la Corte Suprema, aprueba esa decisión del juez de hacer un control difuso del artículo 400. Pero me parece que esta consulta no tiene el atributo o la ventaja que tenía la anterior que hemos comentado, puesto que identifica la identidad como verdad biológica.
Es decir, no toma en cuenta ningún otro criterio, sino simplemente dice, bueno, como está en discusión, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuál es la verdad biológica y vamos a hacer que el proceso siga. Y bueno, admite la posibilidad de que se interponga una demanda fuera del plazo. Nosotros creemos que hay otras casaciones, como la casación 3797-2012 Arequipa, que sí ha tenido el mérito de hacer conjugar los dos criterios que me parece son los más importantes: la verdad biológica y la verdad social o la identidad dinámica. En este expediente, en esta casación 3797-2012 de Arequipa, se resuelve confirmar un auto de vista que había declarado fundada una excepción de caducidad. ¿Qué pasó? Se interpuso la demanda, la contraparte dedujo una excepción de caducidad y en primera instancia se declaró infundado, precisamente por el tema del derecho de identidad. Pero apelada fue esta resolución y subió a la sala superior, y en la sala superior revocó y dijo: hay que aplicar el Código Civil. Y entonces, fundada la excepción, porque habían pasado más de los 90 días, en realidad habían pasado como 14 años, ¿no? Entonces había caducado ya el derecho. Y bueno, el demandante fue en casación y dijo: por el derecho de identidad me deben dar la razón. Pero la Corte Suprema no le dio la razón y dijo que sí se aplica el plazo de caducidad si hay una afectación a la identidad dinámica, ¿no? Es decir, si es que han pasado 14 años en los cuales el menor ya lo ha reconocido como padre al que está demandando, entonces es un despropósito que ahora se venga a cuestionar en mérito a una supuesta identidad o verdad biológica que en realidad ni siquiera se llegó a acreditar, puesto que en este proceso ni siquiera se actuó ese medio de prueba, puesto que fue declarada fundada la excepción de caducidad. Es importante lo que dice esta casación. Por ejemplo, en el 11º considerando dice que, siendo ya así, a criterio de este tribunal... Bueno, antes de eso, mejor los hechos, ¿ya? El demandante sostiene que en 1991 tuvo un encuentro ocasional con la madre. En enero de 1995, la madre le presenta a un niño y le dice: es tu hijo. Y él, según lo que relata, de buena fe, creyendo en la palabra, que dudo mucho que fuera así lo que sucedió, va y firma al niño, ¿no? Y 14 años después de eso, después del reconocimiento, dice: no es mi hijo porque he escuchado unos rumores, alguien me ha dicho, pero no dice quién ni ofrece ningún tipo de prueba. Entonces la Corte Suprema resuelve de la siguiente manera: dice que, siendo yo así, a criterio de este Tribunal Supremo, cuando se objeta la identidad de una persona, se tiene que valorar tanto el cariz estático como el dinámico del referido derecho fundamental. Es decir, cuando se impugna la paternidad de una persona, ella no puede justificarse solo en el dato genético, pues ello implicaría olvidar que el ser humano se hace a sí mismo en el proyecto continuo que es su vida. Más allá de los datos fijos, es la propia historia del individuo lo que lo hace idéntico a sí mismo. Como vemos, identidad estática e identidad dinámica. El 12º también es bastante revelador y dice lo siguiente: que en ese contexto, que el pedido de recurrente no puede admitirse porque se ampara solo en probables supuestos genéticos, teniendo como base afirmaciones vagas de terceros que no individualiza y realizando su impugnación 14 años después de que libremente aceptó la paternidad del menor. Para casos como estos, resulta de aplicación los artículos 399 y 400 del Código Civil, dado que interesa tanto al Estado como al particular que haya un punto de cierre para la impugnación de la paternidad. Amparar la demanda significaría que los tribunales de justicia fomenten la impugnación de paternidad por motivos irrelevantes, generando un estado de incertidumbre absoluta sobre la identidad de las personas. Como vemos, en esta casación se privilegia la identidad dinámica frente a la no comprobada identidad biológica o verdad biológica. Es importante aquí señalar también que nos parece necesario resaltar que no basta, por lo menos a nuestro modo de ver, que cualquier persona diga: bueno, yo soy el papá y me voy a someter a una prueba de ADN.
O hay ciertos rumores y me voy a someter a una prueba de ADN. Nosotros consideramos que debería haber una normativa, y si no una normativa, por lo menos una posición jurisprudencial, que exija, como más o menos lo deja traslucir esta casación, desde el inicio sea necesario que hayan indicios razonables y que pongan en duda la paternidad. No es posible que cualquiera, por el solo hecho del demandante o por rumores, pueda venir a impugnar una paternidad. Por ejemplo, en el derecho comparado nosotros hemos encontrado el artículo 767 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, que dice lo siguiente: en ningún caso se admitirá la demanda sobre determinación o impugnación de la filiación si con ella no se presenta un principio de prueba de los hechos en que se funde. Es decir, el juez desde el inicio tiene que ver si es que hay ciertos indicios, ciertas pruebas que pueden hacer dudar de la filiación. No estamos hablando evidentemente de una certeza, porque la certeza se va a lograr en la sentencia, sino que simplemente hay ciertos indicios que permiten ir a un proceso. En caso que no existan, que sea solo el dicho del demandante o que sean rumores, como en este caso, el juez no debería ni siquiera admitir esa acción, puesto que carece de seriedad. La idea de una regulación en ese sentido es precisamente garantizar la seriedad y proteger a la familia, proteger la tranquilidad de la familia, ¿no? Que no vengan con acciones temerarias a perturbar la tranquilidad de esa familia. Entonces, nosotros consideramos, como lo hemos visto y como lo hemos comentado en estas casaciones, que cuando la verdad biológica y la verdad social, o la identidad estática y la identidad dinámica, confluyen, por ejemplo, en el demandante, como lo vimos en la primera casación, la impugnación de paternidad tiene las puertas abiertas. Ahí el derecho de identidad es plenamente protegido por la impugnación de paternidad. Porque si es el padre biológico, y aparte el menor está identificado con ese padre biológico, pero por cuestiones del Código Civil lleva otro apellido o se ha establecido otra filiación, entonces ahí bienvenida sea la impugnación de paternidad, sin importar los plazos o sin importar la normativa que establezca el Código Civil, puesto que por encima de ello va a estar la identidad del menor. Pero el problema surge si es que por un lado está la verdad biológica o la identidad estática, y por otro lado está la verdad social y, digamos, el título, es decir, la partida. Como hemos dicho, ¿no? ¿Qué pasa si, como lo hemos visto, es más, qué pasa si hay un padre que es el padre que aparece en el acta y aparte el menor se identifica con él, 14 años han estado viviendo juntos, han estado conviviendo y se identifican como padre e hijo, y viene un tercero y dice yo soy el padre? En ese caso yo considero que se debería respetar los plazos que establece la impugnación de paternidad, o en todo caso si se constata el conflicto entre verdad biológica y verdad social, en principio debería favorecerse a la verdad social. Una casación que ha resuelto de manera bastante interesante y bastante acertada, creemos, este conflicto y que se ha presentado es la casación 950-2016 Arequipa, ¿no? En esta casación, el padre biológico interpone una demanda de impugnación de paternidad, cuestionando la filiación matrimonial establecida entre la menor y el cónyuge de la mujer, quien había fallecido. La menor, al momento de la interposición de la demanda, tenía 9 años y luego del fallecimiento de la madre había quedado bajo el exclusivo cuidado del padre, entre comillas, legal, y en compañía de sus hermanos, ¿no? Es decir, la menor tenía una filiación nacida dentro del marco matrimonial, la mamá había fallecido, la menor había quedado al cuidado de ese padre, ¿no?, matrimonial, de ese padre legal, y luego aparece un señor que dice, no, él no es el padre, yo soy el padre. Y la demanda se admite, se lleva a cabo el ADN, y en efecto, el demandante era el padre, ¿no? Y entonces, el problema que surge es que en los juzgados en el juzgado de primera instancia y en la sala, que fue aquí en Arequipa, se estableció la ecuación identidad igual verdad biológica. Entonces eso determinó que sea fundada la demanda, puesto que por encima de lo que hay en el Código Civil está la identidad del menor, y la identidad del menor es la identidad biológica, es el dato biológico. Pero el papá legal, entre comillas,
¿no? Que estaba cuidando en ese momento a la menor, recurre en casación. Y aparte el escenario era bastante trágico. ¿Por qué? Porque el papá que había aparecido, el papá biológico, después de 9 años, estaba pidiendo no solo el reconocimiento, bueno, en primer lugar la impugnación, que se le reconozca como padre y que también la partida se cambie, que aparezca el apellido de él, etc., ¿no? O sea, se trastocaba totalmente lo que la menor había pensado hasta ese momento. Entonces, en esta casación, la Corte Suprema resuelve de la siguiente manera. En el considerando quinto dice: bajo el contexto normativo nacional, supranacional, doctrinario y jurisprudencial, se advierte que en el presente caso no se ha tomado en cuenta la identidad dinámica que se ha configurado en la menor Fiorella, como se desprende del informe social de Fojas 391, en cuyas apreciaciones se señala: la menor se encuentra en aparente buen estado de salud, refiere sentirse bien con su papá Luis era el demandado, el papá legal, digamos, y sus hermanos, con quienes mantiene una buena relación. Manifiesta su deseo de permanecer junto a su familia, con la cual está viviendo actualmente. Así como del examen psicológico, en cuyas conclusiones se indica: a nivel emocional se observa que muestra afecto e identificación a padre y hermanos, con una dinámica familiar adecuada. A lo que se aúna que don Luis, que es el demandado, al absorber la demanda en todo momento ha expresado afecto y vínculo paterno-filial con quien siempre ha considerado y criado como una hija, ¿no? Era como Rick, más o menos. En el sexto considerando, también se toma en cuenta la declaración de la menor y dice que manifestó lo siguiente: que vive con sus hermanos, ellos son 4, todos sus hermanos, y la cuidan bien, y también vive con su papá Luis Alberto y también le da cariño. Le pregunta si conoce al demandado y dice que sí lo conoce, que le pagaba a su madre y que se iba y la dejaba a ella sola encerrada. Dice: ¿te gusta apellidarte Medina? Y dice: sí, porque ella es Medina, porque Sánchez es su mamá y Medina es su papá, Alberto. Y le preguntan ¿qué sientes por tu papá Luis Alberto? Que la cuida, que por ejemplo ha estado mal de un ojo y la ha hecho revisar con un médico y la hizo ver. Eso hizo el papá legal, ¿no? El papá legal entre comillas, como digo. ¿Cómo te conocen en el colegio? Que me conocen bien, que cuando la llaman en la lista, la llaman por su nombre completo. Y si fuera que tu papá es el señor Joel, que era el demandado, ¿te gustaría cambiarte de apellido? Y ella contestó que no. Entonces, dados estos medios probatorios que se habían actuado en primera instancia, ¿cómo es posible que la identidad se limite simplemente al dato biológico? Es necesario que se tome en cuenta también el dato dinámico, porque en este caso es dramático, porque la menor se identificaba y le iban a extirpar del seno de una familia para trasladarlo a otra. ¿Por qué? Por el solo hecho del dato biológico. Pero yo considero por lo menos que la identidad dinámica puede ser tan o mucho más fuerte que el dato biológico. En conclusión, nosotros creemos que es necesario revisar ciertamente la legislación actual en el Código Civil, se debe revisar. Los plazos de verdad que sí son bien cortos. En otros países, por ejemplo en España, se maneja 1 año, en Francia en algunos casos hasta 5 años. Debe haber un plazo de todas maneras porque tiene que haber una seguridad jurídica. No puede ser que en cualquier momento hayan pasado 10, 15, 30 años, se pueda cuestionar una paternidad. No es posible. Ahora, la revisión que se puede hacer de esta legislación tiene que ser en base no solo a la identidad biológica, sino también a la identidad dinámica. La identidad no solo es un dato biológico, sino que también es un dato biológico, pero como un dato social. Una identidad dinámica y una identidad estática. En caso de conflicto, por lo menos nosotros nos inclinamos por el dato social cuando está acompañado del título, es decir, cuando está acompañado de un reconocimiento o de una afiliación matrimonial. Ahora bien, también nosotros hemos establecido que para admitir a trámite una demanda de impugnación de paternidad se debería exigir una prueba desde el inicio. Es decir, cualquiera por el solo dicho que él hace, que el demandante hace, no puede incoar una acción que va a perturbar la tranquilidad probablemente de una familia. Desde el inicio el juez debería por lo menos exigirle ciertos indicios. No es posible que se establezca una demanda por murmuraciones o por rumores de la gente.
es necesario que desde el inicio haya graves o, bueno, fundados indicios que hagan dudar de esta paternidad. Y la última conclusión que puede resumir nuestra exposición en el saber popular, ¿no? Que muchas veces se ha escuchado, que el padre no es el que engendra, sino el que cría, ¿no? Y eso creo que es lo que debería primar en estos casos. Gracias. Agradecemos al doctor Ángel Calicedo Márquez por su excelente exposición. Ahora damos la bienvenida al doctor Giancarlo Torreblanca González, que es fiscal de familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, para que pueda dar inicio a su exposición. Bueno, ante todo, buenas noches con todos. Agradeciéndoles a los organizadores, y creo que se debe de continuar esta buena práctica todos los martes, al menos en los martes que me ha tocado participar. Creo que es muy bonito compartir opiniones y debatir algunos temas interesantes desde mi óptica, ¿no? En cuanto al lado de familia, que muy poco se debate, que siempre es bueno. Lamentablemente me han cambiado de camiseta, porque yo no soy fiscal, soy juez. En ese sentido quería hacer esa aclaración. Y siempre agradeciéndoles a todos por su asistencia, agradeciéndole también a Ángel, que nos ha ilustrado mucho sobre este tema tan controvertido e interesante. Lo que yo voy a hacer ahora es un poco mostrarles cuál ha sido mi pensamiento y cuál ha sido mi evolución, porque yo en este tema he evolucionado, debo decirlo. He estado con un pensamiento radical y últimamente he estado cambiando este pensamiento por algunos casitos que me ha tocado resolver como juez, ¿no? Pues bien, un poquito para ubicarnos, creo que antes ya nos ha ubicado bastante en lo que son los conceptos, y la idea que tenemos acá en este tema es debatir, ¿no? Ver qué es lo que debe primar, si debe primar esta verdad biológica que básicamente está dirigida a la supremacía, ¿no? de la prueba de ADN. Incluso he escuchado a algunos colegas por ahí que me decían, pero el proceso de impugnación de paternidad, negación de paternidad, es lo más fácil del mundo. Simplemente hacemos la prueba de ADN y se acabó. Lo que diga la prueba de ADN es suficiente para nosotros. Si dice que es fundada, será fundada. Si dice que no es el padre, pues infundada. Si dice que no es el padre, es fundada. Y si dice que sí es el padre, pues infundada. Se acabó. No tenemos nada más que hacer ahí. Pero creo que no es así. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver cómo yo comencé mi análisis. Empecé a realizar una comparación entre lo que era el Código Civil y las casaciones que se iban dando poco a poco. En ese sentido tenemos el artículo 395 del Código Civil, que nos dice que el reconocimiento no admite modalidad y es irrevocable. Eso significa que si yo he reconocido a un niño, la paternidad de un niño, pues definitivamente ya después no me puedo echar para atrás y puedo decir, no, no es mi hijo, ¿sí? Eso es lo que dice el texto expreso de la norma. Pero las casaciones, la Corte Suprema, por ejemplo, en esta 1602-2011, aquí este señor había reconocido al niño como suyo, pero posteriormente, pues, no sé qué pasaría, qué ocurriría. Dice, no soy el padre, quiero negarlo. ¿Y qué es lo que dice la primera y la segunda instancia? Basados en la prueba del ADN, dicen fundada. Sube en casación. ¿Y qué dice la Suprema? Básicamente, no, acá no se ha vulnerado nada. Se ha resuelto en base a la prueba del ADN, se ha resuelto, se ha respetado la verdad biológica, y en ese sentido, pues, sí, pues, acá está bien lo que han resuelto los jueces. Y el artículo 395 del Código Civil, derogado. Tácitamente, ¿no? Diríamos. Porque si yo reconozco y después impugno la paternidad, prácticamente estaría revocando mi reconocimiento, ¿no? A través de un juez, sí, pero lo estoy revocando. Entonces eso me hacía pensar de que acá había una lucha, ¿no?, entre lo que dice el Código Civil y lo que dicen las sentencias de la Corte Suprema. Pero la cosa no queda ahí. Como bien se nos ha explicado, ¿no?, el plazo de caducidad.
El artículo 364 nos dice que la acción contestatoria debe ser interpuesta por el marido dentro del plazo de 90 días, contados desde el día siguiente del parto si estuvo presente en el lugar o desde el día siguiente de su regreso si estuvo ausente. Lo estamos viendo, es un plazo muy, muy corto que nos pone el Código Civil. Pero ¿y esto es respetado por la Corte Suprema? Bueno, en esta casación, que es un poquito antigua, sí, la 2390-2004, efectivamente se hablaba sobre un reconocimiento que se hizo aproximadamente 10 años antes, y sin embargo se viene y se impugna la paternidad. Pero ¿qué es lo que dice esta casación? Se basa en lo que casi todos hemos escuchado, ¿no? Dice, situaciones como la descrita por el recurrente deben motivar una reforma de los dispositivos legales vinculados a la contestación de la paternidad en virtud del avance de la ciencia y la tecnología, que permiten hoy conocer con un altísimo grado de certeza la paternidad de las personas. Hasta ahí le está dando la razón a la prueba del ADN, ¿no? Está diciendo, bueno, sí, acá con el ADN podemos tener certeza sobre la paternidad. Pero dice lo siguiente: empero, la modificación de las normas legales no es función de este poder del Estado, sino su interpretación y aplicación. Aquí se aplicó el plazo de caducidad. Sí, pero ¿qué fue lo que dijo la Suprema? Lo voy a aplicar porque yo soy juez, nosotros somos jueces, nosotros no podemos derogar normas, pero esa norma está mal. Esa norma hay que derogarla. No puede ser posible, si tenemos la prueba de ADN, ¿por qué tenemos un plazo tan corto? Y este es el pensar y el sentir de muchos autores nacionales, que incluso, como ustedes sabrán, hay una comisión de reforma del Código Civil, y dentro de lo que se está escuchando es que se deben derogar estos artículos. Aparentemente el proyecto de reforma del Código Civil estaría considerando en el libro de familia derogar estos artículos. Pero ¿será verdad? ¿Debemos derogarlos? ¿Debemos cambiarlos? Vamos a ver. Otro casito interesante, este es en negación. Obviamente también es el plazo de 90 días. Igual, la casación, aquí sí es al revés. La casación 968-2010 dice, en el caso de autos existe la prueba de ADN que obra fojas 200 a 201, que ha sido valorada por las instancias de mérito, la cual acredita que el demandante no es padre biológico del adolescente de iniciales DEAJ. Por consiguiente, las instancias de mérito no han vulnerado la norma alguna al declarar fundada la demanda. En la anterior nos dijo, oye, yo declaro la caducidad porque ha pasado el plazo de 90 días, pero ojo, me parece que esa norma está muy mal, que se debe derogar, etcétera, etcétera. En la casación, ya en el 2010, la Corte evolucionó y dijo, no, un momentito, ese plazo está mal. Y los jueces de primera instancia no han aplicado el plazo de 90 días. Obviamente no es de caducidad, de contestación, sino de negación de paternidad. Dice, no lo han aplicado, pero está bien que no lo hayan aplicado. Porque tenemos una prueba de ADN, se ha determinado quién es el verdadero padre, el padre biológico. ¿Cómo le vamos a aplicar ese plazo de 90 días? Es ilógico, inconstitucional. Se inaplica el plazo, ¿correcto? Entonces esto nos refuerza la idea que tiene la Comisión de Reforma del Código Civil, diciendo de que, bueno, ya las sentencias están inaplicando los plazos, están inaplicando las normas, pero no queda ahí. Todavía hay algo más, justo lo que decía Ángel. Nuestra legislación pues dice, es evidente, ¿no? Acá, quien debe negar primero la paternidad, quien debe contestar la paternidad, es el marido. Si el marido no la contesta la paternidad, nadie más puede hacerlo. Nadie más puede cuestionar. Incluso, como nos decía Ángel, ni siquiera la esposa puede cuestionar. Una norma que, por cierto, hay varios autores que dicen que es discriminatoria. ¿Cómo puede ser posible que al marido, al hombre, sí se le da esa posibilidad de cuestionar y a la mujer no? A pesar de que la mujer es quien ha dado luz, quien sabe realmente quién es el padre. A pesar de eso, nuestro código dice no, la mujer no puede negar la paternidad. ¿Sí? Eso está contenido sobre todo en el artículo 396 y 404 del Código Civil. Muy bien. Pero ¿qué es lo que nos dice la casación? Que justo ha sido la casación que también utiliza Ángel, pero yo he utilizado otro extremo. Cuando nos dice, en mérito a los resultados de la prueba de ADN practicada por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público,
se precisa la probabilidad de paternidad del 99,999% de Norberto con respecto a la menor de iniciales MNGC. Siendo ello así, se debe inaplicar los artículos 396 y 404 de conformidad con el derecho a la identidad. ¿Sí? Con eso creo que ya es evidente, ¿no? Hasta aquí nuestra Corte Suprema tiene una posición. Las normas del Código Civil están desfasadas. Hay que venir pues a los tiempos modernos, cambiemos el Código Civil. Ahora, podríamos un poquito redondear cómo se da este conflicto. El Código Civil que tenemos, ¿cuándo fue publicado? Vamos. ¿Cuándo? ¿2004? No creo. Un poquito más antiguo. Hemos festejado, en el 2014 hemos festejado los 30 años, hicimos un congreso, ¿no se recuerdan? En el 84, correcto. Entonces, la pregunta del millón es, ¿en el 84 teníamos la masificación de la prueba de ADN? ¿En el Perú sabíamos lo que era la prueba de ADN? Creo que no, ¿no? Nuestros legisladores, en la parte de exposición de motivos del libro de familia, justo de esta parte de lo que es impugnación de paternidad y negación de paternidad, se dice de que como no tenemos la posibilidad de acreditar 100% la paternidad, no es dable que tengamos a estos niños en una incertidumbre total. Por eso es que nuestro legislador prefirió plazos cortos, por eso es que nuestro legislador prefiere poner restricciones a la impugnación, como que solo el marido puede impugnar. ¿Por qué? Porque no se había una certeza absoluta sobre la paternidad, porque así tú traigas 1000 testigos que digan de que no, yo creo que él es el padre porque se parece, tiene la misma cara, ¿no? Algo por ahí. No quiere decir que sea realmente el padre. Así la madre dice, no, él no es el papá, pues no, sí, nada que ver en las noches. Yo tengo, no, él es el otro, él sí es el padre. Te queda la duda, ¿será real? ¿Será verdad? Te queda esa duda. Por eso es que el legislador dice, no, un momentito, no vamos a tener una certeza total, y como no vamos a tener una certeza total, mejor no cuestionemos mucho la paternidad. Veamos, restringamos, ¿sí? Lo que nos dice la Suprema con estas sentencias que hemos visto es otra realidad, ¿no? Ya tenemos prueba de ADN, ya sabemos, tenemos un grado de certeza de 99,9%. Entonces, ¿para qué mantenemos estas normas vigentes? ¿Sí? Este era el pensamiento que se daba. Y este es el pensamiento que yo también en un momento tuve, y debo confesarlo. Pero hubieron casos que me hicieron cambiar este pensamiento. ¿Por qué? Yo declaro fundada una demanda de impugnación de paternidad. Yo estaba en un juzgado de familia transitorio, me llegan expedientes para sentenciar, sigo el consejo de algunos colegas que me dicen, no, saca la prueba de ADN, te determina todo. Yo veo la prueba de ADN que ya se hizo y dice pues que no es el padre, el demandador no es el padre y el demandante sí es el padre. ¿Sí? Muy bien. Entonces yo la declaro fundada la demanda, creí que se acabó el problema, notificamos la sentencia, todo. Y a los 2 o 3 días viene el demandado, o sea, quien ha reconocido a esta niña y me dice, mire doctor, yo sé, mi abogado me ha explicado que esto se basa en la prueba de ADN, ¿no? Y yo sabía que no era mi hija, pero ¿qué hago ahora? Me dice, ¿qué hago? ¿Usted sabe? La mamá de esta niña, yo la encontré, yo siempre estaba enamorado de ella, y ella, un día ya terminamos el colegio, estamos en la universidad, y me la encuentro y estaba embarazada. Estaba triste, hasta pensaba en abortar. ¿Por qué? Porque el papá de esa niña, al enterarse que ella estaba embarazada, la dejó y se fue. No le dijo nada, simplemente se fue. Y ella estaba destrozada. ¿Cómo le explicaba a su familia lo del embarazo? ¿Sí? Entonces llega pues este señorcito, muy buena gente, siempre estaba enamorado de ella, y ahora dice, yo te voy a solucionar tu problema. Cásate conmigo.
yo la voy a reconocer a tu hija como mía, ¿correcto? Y después de eso, nadie se va a enterar de que esta niña no es mía. No se llegaron a casar, convivieron, sí, porque la familia, como ya estaba embarazada, no llegaron a casarse, conviven, nace la niña, él la reconoce como suya. Y después de cerca de 10 años, al padre biológico le surge ese amor paternal que lo tenía escondido cuando recién estaba embarazada. Le surge ese amor paternal, pero ese amor paternal viene acompañado de algo más. ¿De qué? De que la madre de esta niña lamentablemente había fallecido por cáncer, ¿correcto? Y obviamente, como eran convivientes, esta señora heredó varios bienes, ¿correcto? Que obviamente iban directamente a esta niña, ¿sí? Entonces la niña tiene bienes. Entonces el papá se entera de eso y le surge el amor paternal. Dice, ahora sí quiero ser padre. Y presenta su demanda, su impugnación de paternidad. Nosotros le declaramos fundada. ¿Y saben lo que hizo este tipo? Habló con el padre formal y le dijo, mira, ¿sabes qué? No nos hagamos problemas. Yo ya tengo mi demanda fundada, puedo solicitar la tenencia y en realidad lo que yo quiero no es tenerla a la niña. Una vez de que yo pueda administrar los bienes, te la devuelvo si quieres. Ese es el amor de padre que le surgió. A raíz de eso, uno empieza a dudar y dice, oye, debemos de dar primacía a esta verdad biológica. En todos los casos debemos de fallar en base a la prueba de ADN. Eso me hizo dudar. Pero entonces, la otra alternativa, ¿qué cosa es? Que apliquemos las normas del Código Civil estrictamente y no declaremos fundado la impugnación de paternidad o negación de paternidad. Pero eso también es una buena alternativa. Veamos algunos casitos que me han tocado analizar como juez. Este caso Torokawa versus Delgado. Señor Torokawa tiene esta señora Delgado, están ya como parejas, enamorados. Le dice, oye, vamos a convivir, pues. Dice, ya, perfecto. ¿Dónde? Todavía no tengo un trabajo fijo, recién estoy empezando, vamos a convivir a mi casa. Muy bien, van a convivir a su casa. Después de un tiempo queda embarazada, ¿correcto? Nace una niña y el señor Torokawa, obviamente porque su hija la reconoce y empieza a esforzarse más para trabajar, ¿no? Y logra tener una capacidad económica mucho mejor, ¿sí? En ese sentido le dice, oye, vámonos a vivir en una casa solo, ya mis papás, la casa es chica, ¿no? Ya tenemos una hija, perfecto, se van. Y cuando se van a esta casa comienzan a surgir problemas, discusiones. Esta señora estaba irritada por todo. Hasta que en una de esas discusiones se le sale y dice, ella no es tu hija. ¿Y entonces de quién es? De tu hermano. De tu hermano. Obviamente, como ustedes comprenderán, el señor Torokawa, después que le digan eso, se quedó en shock. Dijo, no, hasta acá nomás. Yo voy a impugnar la paternidad, no te quiero ver a ti, no te quiero ver a mi hermano, no los quiero ver nunca más. La familia del señor Torokawa también los votó, ¿correcto? Y el hermano del señor Torokawa, ¿con quién creen que se fue a vivir? Con esta señora Delgado, ¿correcto? Les pregunto, ¿es dable que mantengamos, ante este caso, mantengamos la paternidad de este señor Torokawa? Es decir, que formalmente siga siendo el padre. Hasta incluso puede ser peligroso, ¿no les parece? Porque si yo odio a estas que me han sacado la vuelta con mi hermano, de repente puedo vengarme o tratar de vengarme con la niña más adelante. Es muy peligroso para la niña. Entonces, ¿se debe de declarar fundada la demanda? Se los dejo, vamos pensando. Otro casito, caso Carpio versus Lazo. Este casito es muy interesante porque se repite constantemente, ¿ah? Y recuérdenlo bien porque vamos a traer más adelante una casación que me ha dado la razón, y lo puedo decir, me ha dado la razón frente a la sala superior. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El señor Carpio, bueno, mantiene una relación de enamoramiento con la señora Lazo. Muy bien. La señora Lazo queda embarazada. El señor Carpio era muy joven y dice, no, yo no lo voy a reconocer, soy muy joven, ¿cómo voy a hacer eso? Que no sé qué.
Y entonces el papá del señor Carpio dice, pero ¿cómo? ¿Mi nieto va a nacer? ¿No va a tener apellido? No, yo lo reconozco. Se ofreció y lo reconoció como hijo. ¿Perfecto? Solucionado el problema. Pasan 8 añitos, el caballerito ya era mayorcito, ya tenía problemas, ya estaba ya un poquito enfermito. Entonces agarra y dice, el señor Carpio le surge pues ese espíritu, ese ánimo, ese amor paternal, le surge después de 10 años y comienza a iniciar su proceso de impugnación de paternidad. ¿Basado en qué? Que yo soy el padre biológico, háganme la prueba de ADN, yo soy el padre biológico. ¿Pero por qué lo hace? ¿Porque quiere ser el padre? ¿Porque quiere que lo reconozcan como padre? ¿O será porque su papá, o sea, el abuelo de este niño, ya está mayorcito? Es muy probable que fallezca. Tiene bastantes propiedades. Entonces, este niño no va a heredar como nieto, ¿no? Va a heredar como un hijo más. Va a ser un hermano más. Tiene derecho a la herencia. Entonces, ante eso, obviamente surge, pues son varias casitas. Una estaba valorizada en más de $1 millón. Entonces surge pues el amor paternal y dice, no, yo quiero que lo reconozca, yo quiero reconocerlo a mi hijo. Pero la señora se avivó. ¿Por qué? Están reunidos todos para la toma de muestras del ADN y de repente el niño se pone a llorar. No quiero. Pero hazte no quiero. Pero no quiero. Trajeron al psicólogo, no quiero. Y así se mantuvo, no quiero. Firme en su posición el niño. Entonces, bueno, la jueza que estaba viendo ese caso decidió suspender la diligencia. Grave error. Suspendió la diligencia, nunca más fue. Nunca más. La requirieron, le dijeron de todo, no fue. Y es más, la señora presenta un certificado psicológico donde dice, este niño le están haciendo un daño a someterlo a este proceso. No quiere pues la prueba de ADN. Obligarlo sería desastroso para su estado emocional. ¿Sí? Entonces a mí me toca sentenciarlo. Yo veo el proceso y digo, mira, oye, este tipo no lo reconoció cuando debió reconocerlo y ahora le vamos a dar la razón, vamos a aplicar las presunciones, porque uno de los apercibimientos fue eso, ¿no? Merituar la conducta de la demandada si es que no lo trae al menor. Se hace efectivo el apercibimiento. ¿Declaramos fundada? Yo dije lo siguiente. Acá no se llegaba a hacer la prueba de ADN, ¿correcto? Quien debió acreditarlo fue el papá, ¿correcto? Otra cosa importante, el niño ha manifestado su opinión y ha dicho, no quiero hacerme la prueba. Entonces, como ha dicho eso, yo ya tengo un concepto claro de cuál es la opinión de este niño. Y por lo tanto, yo no lo voy a obligar a que se haga la prueba de ADN. Simplemente él decidirá cuando sea mayor de edad si quiere o no quiere saber su verdad biológica. Llega a la sala. Fiscal superior, defensor de la legalidad y de los menores y de los incapaces. ¿Saben qué opinó en el dictamen? Horror. ¿Cómo puede ser posible que no vamos a defender la verdad biológica? A este niño hay que obligarlo. Intervención corporal, dijo. Cojámoslo donde esté y saquémosle las pruebas. Así de simple. Donde esté. La sala acoge este dictamen, declara nula mi sentencia y no solo eso. Dice, y si no lo puedes coger porque se te escape muy rápido, suspéndele la patria potestad a la mamá. Quítale la patria potestad. Déjalo a este niño sin madre. Quítale. Esa era la solución. Lamentablemente no me dieron tiempo para sentenciar por segunda vez, porque ya el juzgado se transformó, pero yo iba a mantener mi posición. Iba a decir, un momentito, que yo no voy a hacer eso. Eso atenta contra la convención del niño, de los derechos del niño. Él está manifestando su opinión, está diciendo que no quiere. Yo no lo voy a obligar, pero me sacan del caso. No, actualmente no sé exactamente cómo se habrá resuelto, pero les digo, recordemos este caso, porque ocurrió un caso muy idéntico que ha resuelto la Suprema. Vamos a verlo más adelante. Otro caso importante que nos hace dudar si se debe o no se debe declarar es el caso Vargas versus Condori. Una señora, pues bueno, le convence, ¿no?, a un incauto y le dice, oye, vamos a reconocer a mi hijo, porque también es tu hijo, ¿no?, porque hemos tenido una vez y entonces hay la posibilidad. Y el incauto cae, reconoce. Muy bien.
Pero en realidad esta señora sabía que no era el padre, sabía que otro era el padre, pero como el otro no quería reconocerlo, bueno, hizo eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando el padre biológico realmente quiere reconocerlo, agarra y lo lleva a otra municipalidad y lo reconoce en otra municipalidad. Este niño tenía 2 partidas de nacimiento. Con una cuestión simplemente administrativa, ¿qué partida debe prevalecer? La primera, ¿no? Pero la primera no es el padre biológico. El segundo sí es el padre biológico. Se impugnan la paternidad mutuamente. Fue un caso muy interesante porque se impugna la paternidad. Oye, tú no eres el padre. No, tú no eres. Yo tengo mi partida. No, yo tengo mi partida. ¿Quién lo iba a definir? La prueba del ADN. La prueba de ADN dijo, el padre biológico es el segundo, no el primero. ¿Qué hacemos? ¿Vencieron todos los plazos? Obviamente vencieron los plazos, ¿correcto? Entonces, ¿podemos declarar fundada alguna demanda de impugnación de paternidad por la prueba de ADN? Parecería que sí, ¿no? Amparar al padre biológico para que este niño no tenga 2 partidas, que es básico. Entonces, sí se podría amparar la prueba de ADN en algunos casos y en otros no. Eso nos deja una sensación de que ¿y cuándo sí, cuándo no? Otro casito, el caso Salas versus Laura y Barrios. El señor Salas sostuvo una relación convivencial desde el 15 de junio del 2009 al 25 de octubre del mismo año con la señora Laura. Pero al separarse, la señora Laura se dio cuenta que estaba embarazada. Y como empezó a convivir con el señor Barrios, este se comprometió a casarse con ella y reconocer a la menor en gestación como si fuera su hija biológica. Es decir, tengo una relación con uno, termino esa relación y al toque empiezo otra relación con otro, pero ya estaba embarazada. Entonces, ¿qué hago? Le digo al primero, oye, ¿es tu hijo? No, me complica la vida. Mejor así nomás. Con el segundo lo hacemos padre, ¿sí? Y así ocurrió, lo hizo padre. El problema es que el primero se dio cuenta. Después de mucho tiempo se dio cuenta. Estaba engañado, ¿no? Porque no sabía. Impugna la paternidad y dice, yo quiero a mi hijo, ¿no? Yo quiero que me reconozcan como padre. Oye, pero ese niño ha vivido ya una buena parte de su vida con otra persona a quien le dice papá. Sí, pero a mí me ha engañado. A mí nadie me dijo que yo era el padre. ¿Por qué me van a privar del derecho de ser padre? Yo no he tenido ningún hijo. Ese fue su argumento. Además de la prueba del ADN. Les pregunto, ¿declaramos fundada esa demanda de impugnación? ¿Reconocemos la paternidad biológica? Un poquito complicado, ¿no? Poco complicado. Acá ha habido un engaño. No es que ha habido una irresponsabilidad. Cuando uno es irresponsable, no, pues ¿por qué le vamos a reconocer? Pero acá lo han engañado. Acá lo han engañado. Obviamente, pues arroja de que sí, pues es el padre biológico. Pero declaramos fundada esa demanda. Estos casos me hicieron a mí cuestionar. Yo primero, obviamente, pasé de esa posición de que sí, prueba de ADN lo determina todo. Después voy diciendo, oye, pero hay casos en los que no es tan fácil. Hay casos en los que debemos de merituar otras cosas, ¿sí? Pero no solamente yo me di cuenta de eso, también se dio cuenta la Suprema, nuestra Corte Suprema, porque empezó a emitir otras casaciones. Por ejemplo, la 2245-2014 del 2015. ¿Qué es lo que dice? Cambió su posición. Que, oye, prueba de ADN, no importa que el reconocimiento no sea irrevocable, no. La prueba de ADN determina quién es el padre biológico. Acá cambia. ¿Por qué? Porque no dice que sea irrevocable, sino se basa en la teoría de los actos propios. Oye, tú reconociste a este niño como hijo tuyo. ¿Y cómo ahora me vienes a decir que no es tu hijo? Estás atentando contra tus propios actos. Y como estás atentando contra tus propios actos, infundada la demanda. ¿Sí? Eso es lo que nos empieza a decir la Suprema. Ya notan un cambio en su forma de pensar. Pero no queda ahí. Viene la casación 2340-2015 Moquegua del 30 de enero del 2017, de este año. Es el caso que yo les decía, tengan en cuenta, el caso Carpio versus Lazo. Es un caso idéntico, ¿correcto? Acá, brevemente, para no aburrirlos mucho, este caso, obviamente es el abuelo, reconoce al nieto como hijo suyo, ¿correcto? Y pasó todo lo demás.
Acá tampoco se hizo una prueba de ADN, ¿correcto? No se llegó a practicar la prueba de ADN. Entonces, acá los jueces de primera instancia y segunda instancia, sí aplicaron esa presunción, ¿no? Yo voy a tomar en cuenta tu conducta, recuerden lo que puso la jueza. Yo voy a tomar en cuenta tu conducta. Sí, pues, y la tomó en cuenta porque declaró fundada la demanda. ¿Sí? Pero ¿es válido que se declare fundada la demanda solamente por eso? ¿Qué es lo que nos dice la casación en el considerando décimo? Que vale la pena leerlo. Dice, es pertinente señalar que si bien es cierto, no se practicó el examen de ADN a la menor por inconveniente de la madre demandada, de lo cual el juez podría extraer conclusiones de su conducta, como lo sugirió la otra jueza, según lo previsto por el artículo 282 del Código Procesal Civil. Sin embargo, y recalco, sin embargo, esta norma procesal invita al juez a actuar con prudencia respecto a la conducta asumida por las partes en el proceso, y es clara en dar a esta un valor complementario y subsidiario, no resultando suficiente por sí sola, ni puede constituirse un elemento único de decisión, más aún si se trata de un proceso en el que se cuestiona la identidad de la niña, por la que siempre debe velarse por el principio de interés superior, que se yergue en la cúspide a la que deben apuntar todos los derechos de los cuales el niño es titular en la doctrina de la protección integral. Doctrina muy importante, ¿eh? Protección integral. No solamente proteger un par de derechos, no. Doctrina de protección integral contenida en la Convención de Derechos del Niño dice que debemos de proteger todos los derechos, la mayor cantidad de derechos del niño, ¿correcto? Incluso por encima de los derechos de los adultos. Todos los derechos de los adultos están subordinados a los derechos del niño. Muy bien. Entonces, ¿qué nos termina diciendo? En consecuencia, en salvaguarda del derecho a la identidad de la niña Fabiola Camila Gómez, use todo el nombre, ya ni modo, y en aras de su interés superior, corresponde estimar el recurso de casación por la causal sustantiva denunciada. Hagan de cuenta que no han visto todo el nombre de la niña porque no pueden ver los nombres de los menores, ¿ya? Entonces, como ustedes no han visto, esta niña se le está satisfaciendo su derecho a la identidad, porque ya tiene una identidad. Si no se prueba con el ADN, ¿por qué debemos obligarla? ¿Por qué debemos de sacrificarla a la niña? No, lo que nos dice la casación es que creemos infundada. Infundada. Porque los niños tienen derechos, porque no podemos obligarlos. Si no se hizo la prueba de ADN, no podemos aplicar ninguna presunción, porque las presunciones afectarán a la madre, las sanciones serán para la madre. Yo recuerdo que en el caso que les comentaba, yo le puse denuncia por desobediencia a la autoridad. Sí, pues, porque no me lo traes. A mí me hubiera bastado que el niño hubiera llegado a la sala de audiencias y me diga, no quiero hacerme la prueba de ADN. Suficiente, señora, usted cumplió con la parte que le correspondía porque el juzgado le ordenó que lo traiga. El niño no quiere, yo no voy a ir en contra de la opinión del niño. ¿Sí? Suficiente. Acá no quiso traerlo, pero igual la Suprema dice se debe declarar infundada la demanda. Entonces ya nos está diciendo y nos está llevando a que la Suprema está cambiando su posición. Finalmente, una casación que también lo ha utilizado Ángel, que es muy interesante, que ha salido publicada el 31 de agosto del 2017 y que ha sido la última sentencia casatoria que se ha publicado en este tema, pero muy interesante porque nos habla de una faceta dinámica de la identidad y un estado de familia, ¿correcto? ¿Qué nos dice? Se ha demostrado la identidad filiatoria de la niña. Sí, se ha demostrado. En su faceta dinámica, vale decir, en la posesión del estado de hija del codemandado Luis Alberto Medina Vega. Es menester destacar que la posesión de estado denota fehacientemente dicho estado de familia que se ostenta respecto del presunto padre o presunta madre, y el niño, al crecer, va asimilando la identidad de la familia y cultura en que vive. En consecuencia, en salvaguarda del derecho a la identidad de la menor Fiorella, de la menor Fiorella, y en aras de su interés superior, corresponde estimar el recurso de casación por la causal sustantiva denunciada. Todos declararon fundada la demanda. La Suprema, como bien lo dijo Ángel, revocó, cambió el sentido, ¿sí? Dijo, acá no se puede dar prioridad a esta verdad biológica. ¿Por qué? Porque precisamente la niña ya tiene una identidad, ¿correcto? Dinámica, que sea
formado por el medio en el que vive. Entonces, ¿cómo vamos a subordinar eso frente a una prueba de ADN, a una verdad biológica? Y ahí nos habla de un estado de familia. Pero eso todavía es insuficiente. ¿Y qué pasa si no hay un estado de familia? Ya, olvidémonos, en este caso ya fue fácil porque había un estado de familia. Y si no hay un estado de familia, declaramos fundada, infundada, debe prevalecer la verdad biológica, la estabilidad familiar. Todavía me quedan esas dudas, no sé si a ustedes, ¿sí? A mí me parece de que la Suprema todavía no es muy clara, que recién está formando su posición. Ha avanzado bastante, porque ya han visto, ha retrocedido en cuanto a su posición inicial, ¿no? Y está siendo un poquito más protectora de los derechos de los niños. Pero eso no nos resuelve el problema. Si a mí me dicen, doctor, para los que son abogados, quiero interponer esta demanda de impugnación de paternidad, ¿ustedes qué le dicen? ¿Sí? ¿No? Ah, ¿el juez te la va a declarar fundada? No, infundada. ¿Pero eres el padre, no eres el padre? ¿Cómo hacemos? No se sabe. Todavía es una cuestión que es algo confusa. Por eso, para concluir, ¿qué es lo que yo estoy planteando y hasta dónde he llegado, mi evolución? Es en lo siguiente. Es evidente. Si tomamos en cuenta la exposición de motivos, si tomamos en cuenta la fecha en la que se dio el Código Civil, este Código Civil ya está desfasado. Sí hay que modificar, ¿correcto? Pero tiene que ser una modificación inteligente, no la que se está discutiendo, de derogar y sacar artículos, no. Tiene que ser una modificación inteligente. ¿Por qué? Porque, como bien lo he dicho, el Código de los Niños y Adolescentes, artículo 9, Convención de los Derechos del Niño, ¿qué es lo que nos dice? Debemos de velar por el interés superior del niño, ¿correcto? Recordemos algo, si ustedes han visto todos estos casos que les he querido contar, la mayoría que se ha discutido, el interés del papá engañado, el interés del padre biológico, intereses económicos, se ha discutido eso, ¿no? Castigar, incluso ha habido un caso que se quiso castigar a la esposa infiel. Era una pareja de esposos que simplemente la esposa pues le fue infiel, le sacó la vuelta, el esposo se entera y obviamente desesperado, decepcionado, se va del país, ¿sí? Y la esposa, bueno, como ya estoy sola, ya qué más da, se fue con el amante y convivieron. La niña, producto de esta relación, estuvo viviendo 5 años con su padre biológico, 4 años con el padre biológico, ¿no? Pero ya iba a ir al colegio y cuando van a matricularla, le dice, oye, pero los apellidos no encajan, pues usted me dice que es el padre, pero no encajan los apellidos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Él hace su proceso de impugnación de paternidad, ¿no? Y justamente abocando a la norma que nos contaba Ángel, el esposo dice, oye, un momentito, yo sigo siendo tu esposo, y yo no he contestado la paternidad, quiero seguir siendo el padre. ¿Por qué? ¿Por amor a la hija, a una hija que nunca la ha visto? No. ¿Para qué? Para castigarla, a la esposa infiel. Porque porque los hombres también son vengativos, no solo las mujeres, también los hombres, algunos, ¿no? Quiso castigarla después de ¿cuántos años? ¿Estamos pensando en el interés superior del niño? Por eso, mi posición es que, ante estos casos, primero debe haber una reforma legislativa. Segundo, nos llega un caso, debemos admitirlo. ¿Por qué? Ahí diferimos un poquito, porque yo sí creo que debemos admitirlo. Porque en el transcurso del proceso debemos de ver si le beneficia al menor o no le beneficia. Si va a afectar su interés el saber su verdad biológica o no va a afectar, o por el contrario, es mucho mejor que sepa su verdad biológica desde ahora, ¿sí? Pero eso se tiene que probar en el transcurso del proceso, se tiene que ver en el proceso. Es ahí donde vamos a ver si le beneficia o no le beneficia. Un aspecto importante de cómo le beneficia al menor es obvio, ningún abogado lo propone, ningún juez, bueno, salvo yo que en 2 casitos ya lo estoy proponiendo, que creo que es así, no proponen la declaración del menor. ¿Cómo podemos quitarle a un niño o una niña su padre y ni siquiera le preguntamos, ¿qué quieres? Ese fiscal que dijo, oye, cojámoslo, intervención corporal. ¿En qué se basó esa intervención corporal? En que
estoy velando por el interés del menor. O sea, por su interés, lo cogemos donde sea y le sacamos la muestra. ¿Eso es velar por su interés? No. Por eso, debemos de tener como prueba obligatoria en estos casos la declaración, la referencial del menor, porque eso nos ayudará a saber si realmente quiere o no quiere. ¿Correcto? Y en base a los demás medios probatorios, nosotros debemos de verificar si realmente se está protegiendo el interés del menor o lo que se quiere es proteger otros intereses. Recordemos, y repito y reitero, una casación muy interesante que salió en Italia en este año, el 27 de abril de este año, nos dice dos cosas importantes. Primero, siempre debemos de tener en estos casos la opinión del menor. Si no se cuenta con la opinión del menor, salvo que sea muy pequeño y no pueda brindar esta opinión, si no se cuenta con esa opinión, se acabó el proceso. Se acabó. No puede tener una sentencia fundada. Y segundo, se debe verificar cuál es el beneficio que le trae al niño esta declaración esta impugnación de paternidad. Es decir, yo debo ponerme en posición del niño. Por ejemplo, en el caso del abuelo, ¿es más beneficioso para el niño que yo le declare, sí, fundada, y tu papá él es tu abuelo, no es tu papá? Oye, si fallece, va a heredar varios bienes, va a tener una mejor educación, va a poder de repente hacer un viaje que no lo podría hacer ahora. Entonces, ¿le quitamos ese padre? En el caso de que tenía 2 partidas de nacimiento, ¿qué le beneficia al menor? Tener una identidad. ¿Y puede tener una identidad con 2 partidas de nacimiento? No. Tenemos que anular una. ¿Cuál? La del padre biológico. Ha sido la segunda, sí, pero me olvidé de decirles que este niño vivía con su padre biológico. Entonces, vive con su padre biológico, tiene doble identidad. Tenemos que ver qué es lo más importante para el niño, ¿sí? En ese sentido, mi opinión y lo que yo estoy haciendo ahora es precisamente eso. Analizar cada caso concreto. No puedo dar una regla general, no puedo decir en todos los casos se tiene que dar la verdad biológica, en todos los casos se tiene que dar la estabilidad familiar. No puedo hacerlo eso. Tengo que analizar el caso concreto y, teniendo en cuenta la opinión del menor, ahí recién podré determinar en la sentencia, no antes, en la sentencia, determinar si le conviene o no al niño saber su verdad biológica. Listo, señores, eso es todo lo que les traía por el día de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. La ronda de preguntas, si alguno tiene alguna pregunta para poder realizar a los expositores. Pueden ver. Buenas noches, doctores. Doctor Carlos, por favor, un par de preguntas. ¿Qué opinión sería, o cuál sería su opinión en todo caso, en este supuesto que estoy creando? ¿Qué pasaría si la madre esconde al hijo, al padre, cuando dice el padre, y pasan años, y este padre se vuelve, ¿no?, que tiene buenos ingresos económicos, potentado, se puede decir, y la madre decide demandar en este caso la filiación, no la impugnación, ¿no?, la filiación a favor de ese padre, pero teniendo ya el hijo una identidad social dinámica con otro padre, que no es potentado, ¿no?, padre pobre. Entonces, y esa madre quiere aprovechar esa situación, entonces que el padre biológico está bien, con la finalidad de favorecer al niño, entre comillas, porque también obviamente que va a heredar, ¿no?, los bienes, o puede, obviamente todavía no está muerto, pero puede tener mejor ingreso económico de hasta por alimentos. Entonces, bueno, ¿qué opinión merece ese supuesto? Eso es una pregunta. Y la segunda, doctor, sería una pregunta procesal, doctor. He visto que las salas también en Arequipa, las salas civiles, siempre hay opinión dividida. Cuando ingresa una demanda de nulidad de nulidad de reconocimiento o de nulidad de la partida de nacimiento de un menor, los juzgados civiles a veces lo envían a juzgado de familia, porque después hay una filiación, de todas maneras, si quedándole la partida ya la filiación queda en nada. Entonces, y los juzgados de familia dicen, no, acá es una demanda de nulidad jurídico, así que el reconocimiento es un acto jurídico,
Así que lo juez civil lo elevan en consulta a la sala. He visto que la sala tiene posiciones divididas, las salas incluso. ¿Y qué opinión se merece también al respecto de ese tema, de la competencia? Bueno, gracias por las preguntas. Miren, veamos lo primero. Yo sí, como les digo, ya he evolucionado. Ya no creo en una prueba de ADN infalible, una prueba de ADN que es lo máximo, que nosotros como jueces, abogados, tenemos que rendirnos a esa prueba de ADN. Eso ya no existe, creo yo. Incluso, les comento algo, aunque no sé si comentárselos porque ustedes van a demandar, entiendo, en algún momento, la prueba de ADN no es tan cierta. Se han dado casos de que justo antes de la toma de muestras se hacen una quimioterapia, les altera genéticamente todo y sale negativo la prueba de ADN. Se han dado casos en que estos padres, malos padres, se han hecho incluso transfusiones de sangre. Justo el día de la toma de muestras se hacen transfusiones de sangre y sale negativo la prueba de ADN. Entonces no hay que rendirnos tanto a la prueba del ADN, no es tan cierta. Incluso en un caso se dio un error humano, porque lamentablemente ustedes saben que los sobres van a laboratorios sellados, ¿no?, por cada caso, pero este biólogo quiso avanzar rápido y abrió 3 sobres a la vez y se puso a hacer las pruebas de ADN. Resultado, confusión, ¿sí? En ese sentido la prueba de ADN no es tan infalible. Ahora lo otro, ya yendo a la pregunta, yo digo lo siguiente: acá cometemos el error de decir en nombre del interés superior del niño, en nombre de los niños, por mi hijo, cuando en realidad no estamos viendo los intereses de los menores, estamos viendo nuestros intereses, lo que a nosotros nos conviene, ¿correcto? Por eso en tu caso yo lo que valoraría es el interés superior del niño realmente. Primero, si tú me dices que el padre biológico no lo ha reconocido, obviamente, ¿no?, pero ya está viviendo con otra persona, la que dice padre, no sé cuántos años, pongámosle un ejemplo, ha vivido 10 años, ya tiene 10 años, ya lo reconoce al otro como padre, y que ahora me vengan a decir que es otra persona el padre, después de 10 años la mamá recién quiere decir y quiere entablar el proceso de filiación. Me parece que ahí debemos de valorar lo que es mejor para el niño, a pesar de que el código dice, la ley, ¿no?, establece plazos muy cortos, 10 días, te opones, con la prueba de ADN no te opones, ya está, eres padre, se acabó. Yo creo que siempre en derecho de familia, totalmente debemos de valorar lo que es mejor para los niños y no lo que las partes nos proponen, no lo que nos dicen las partes, sino lo que es mejor para los niños. Prueba de eso es el tercer pleno casatorio, ¿no?, que ha flexibilizado los principios. Por ejemplo, lo que se dio en el caso, bueno, ahora sí yo lo puedo decir porque el caso ya terminó, ¿no?, en el caso de estos bebés cambiados. A mí me pidió una cosa, el Ministerio Público solicitó solo el intercambio de los bebés. Yo, en base al interés superior del niño, no sé si habrán tenido la oportunidad de leer esa resolución, yo modifiqué toda la demanda, cambié la pretensión, cambié lo que quiso, dije, el Ministerio Público ha pretendido o tenía un petitorio implícito y en realidad lo que me quería decir es nulidad de acto jurídico, nulidad de reconocimiento, nulidad de reconocimiento, nulidad de partida, nulidad de acta de nacido vivo y filiación además. Eso yo entendí, aunque el Ministerio Público nunca pidió eso. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer lo que es más beneficioso para los niños. Por eso les digo, hay sentencias muy interesantes en ese sentido de tribunales lamentablemente europeos, porque acá no se ha desarrollado mucho este principio, pero que nos dicen siempre se subordina todo al interés superior del niño. Incluso reconocen que hay una protección reforzada en la Constitución y en los tratados internacionales a los niños por su condición de vulnerabilidad. Por eso es que en este casito yo me animaría de repente a actuar otros medios de prueba, independientemente de que se haga la prueba de ADN, pero de repente ver la declaración del menor, ver una evaluación psicológica para el menor. ¿Qué tanto le va a afectar al niño que haya un reconocimiento posterior? Si no le afecta y al contrario tiene una solvencia económica, pues yo creo que no hay problema, pero si le afecta psicológicamente, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, ahí debemos de tener en cuenta lo siguiente. Bueno, me sorprendes un poquito porque en realidad sí había un problemón ahí.
hace buen tiempo, hace unos 5 años, 6 años, sí había, porque los jueces civiles devolvían todo, los jueces de familia devolvían todo, y al final terminaban en la sala, y la sala ha estado fallando a favor de los civiles, es decir, de que los jueces de familia debemos de conocer estos casos de nulidad, aspecto con el cual yo también estoy de acuerdo, porque no es un acto civil puro, es un acto de familia, y como te repito, hay que ver el interés superior del niño. Un juez civil puro no creo que vaya a ver el interés superior del niño, lo que va a ver es, sí, se dio o no se dio causales de nulidad, sí, puede ser, ¿no? Pero el interés superior del niño no creo que lo valore como debería de valorarse, ¿no? Ellos están acostumbrados a otro tipo de procesos. Por eso, hasta donde yo sabía, y al menos yo nunca he rechazado una demanda de nulidad, siempre la he conocido, nunca la he rechazado, y es más, yo estoy reconduciendo todas las demandas de impugnación de paternidad, que el plazo ha caducado, las demandas de negación, todas las demandas, yo las reconduzco a nulidad. ¿Por qué? Ahí sí, hasta los jueces también tenemos que sacar la vuelta a la ley. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, tendríamos que aplicar control difuso. Y si aplicamos control difuso, tendría que irse a la sala de la Corte Suprema, a la sala constitucional de la Corte Suprema. Eso significa que ¿cuántos meses? 6 meses, 7 meses, en el mejor de los casos, hasta que baje, hasta que sigamos el proceso. Lamentablemente estamos hablando sobre derechos de niños. No podemos darnos el lujo de elevar a la sala sabiendo cuál es el criterio, ¿no? Que ya lo hemos visto. Entonces lo que yo digo es, el 220 del Código Civil nos ha autorizado a nosotros como jueces a declarar la nulidad de oficio. Y acá un reconocimiento que está en contra de una verdad biológica es un imposible físico, ¿correcto? Y como es un imposible físico, hay una causal de nulidad. Por lo tanto, yo lo reconduzco todo eso, o también que se está afectando el orden público constitucional, ¿no? Porque se estaría afectando parte del derecho a la identidad. Es mejor reconducirlo a eso antes que mandarlo a la sala vía control difuso, ¿no? Listo, si hubiera otra pregunta. ¿Hay otra pregunta? Bueno, si no hay otro Sí, hay otra pregunta que quieran realizar. Puedes realizar la pregunta. Doctores, para ambos doctores. ¿Qué opinión le merecería en todo caso este supuesto también, ¿no? Ya no de menores, ya no de menores incluidos por ejemplo, sino ya de mayores, ¿no? Puede ser el caso que un hermano sospeche que su hermano no es su hermano. Bueno, su hermano legal nos dice, me parece, y obviamente también, para hacer más interesante el caso, de repente ya falleció el padre, hay una herencia por medio, y luego dice el hermano, no, mi hermano me parece que no es mi hermano. Entonces, decide impugnar la paternidad de su hermano. Bueno, obviamente pues, la prueba de ADN, como la prueba de la más importante, y otros puntos más. No sé, doctor, ¿qué opinión me merecería de esa demanda? ¿Sería admitida de repente, inocente de plano? ¿No habría legitimidad para obrar? Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Bueno, desde mi punto de vista, por lo menos, considero que en la medida que ya estamos hablando de personas mayores de edad, ¿no? Suponemos que han pasado muchos años en los cuales se ha reputado una paternidad como cierta, puesto que así ha sido establecido ya sea por la vía matrimonial o extramatrimonial. En atención al aspecto dinámico de la identidad, considero que se debería aplicar los plazos de caducidad que están establecidos en el Código Civil, puesto que, bueno, en primer lugar, si es extramatrimonial, podría tener cierta legitimidad el hermano, puesto que el Código Civil dice cualquiera otro que tenga interés, pero esa pretensión chocaría ya no como un tema de legitimidad, sino como un tema de plazo de caducidad, puesto que estaría viniendo mucho después del plazo, de haberse vencido el plazo, ¿no? En el tema matrimonial, ahí sí, ni siquiera tendría legitimidad, puesto que el único que tiene legitimidad para negar la paternidad matrimonial es el marido, ¿no? Y en este caso, si no lo ha hecho, el hermano pues no tendría ninguna legitimidad. Por lo menos ese sería mi punto de vista, y además atendiendo al hecho de que el que estaría demandando tendría una intención ahí subrepticia de carácter económico, ¿no? Que no merece mayor tutela de parte del órgano jurisdiccional, según mi punto de vista.
Sí, no, y coincido plenamente, ¿no? Yo creo que esa es la idea. Por eso es que cuando yo dije de que no debemos de caer en excesos, es al momento de reformar el Código Civil, es porque, repito y reitero, la comisión aparentemente, por lo que me he enterado, está buscando derogar todos los artículos. Incluso hay 2 autores nacionales que forman parte de esa comisión y que también en sus libros han puesto derogar. Yo no sé hasta qué punto es viable que se deroguen estos artículos. La idea es hacer una reforma inteligente, porque tenemos el caso de los menores, sí, pero también tenemos el caso de los mayores. Entonces, el Código Civil no puede simplemente por una moda de derogarse artículos, sino tratar de ponerse en todos los supuestos. En el caso de los adultos, yo no creo que ahí podamos inaplicar las normas, porque en realidad ya son adultos, ya están formados. En cambio, en el caso de los menores de edad, recordemos ahí que su especial condición de vulnerabilidad es precisamente la que nos obliga a nosotros a siempre preferir sus intereses frente a cualquier norma, cualquier formalidad. Pero en el caso de adultos, creo que no es tan indispensable, no es tan que deroguemos esas normas, por el contrario, hay que aplicarlas estrictamente, diría yo. Bueno, no habiendo más preguntas, agradecemos nuevamente al doctor Giancarlo Torreblanca y al doctor Ángel Calizaya por su excelente exposición. Damos por finalizado el seminario. Gracias.